¿Qué tal, televidentes de Magazine Aquí en la Tarde? El día de hoy me encuentro con un recomendado de la literatura colombiana. Él es Mauricio Nieto Aguado. Él escribió una historia que se llama Me llamo Morris. Entonces, pues nos encontramos desde la biblioteca municipal. Él nos va a contar un poco, digamos, el proceso de la escritura de este libro para que ustedes, digamos, lo tengan muy en cuenta y se lo lean también. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el magazine. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuéntenos un poco de cómo fue, digamos, cómo inicia Morris. Morris es un proyecto que venía pensando desde hace mucho tiempo y lo arranqué en un proceso académico cuando me fui a estudiar una maestría a la Universidad Nacional de Bogotá. Yo quería escribir una novela. Había leído una novela que me había impactado mucho, una novela policíaca, que se llama Abril Rojo, de un escritor peruano que se llama Santiago Roncagliolo. Y yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero hacer una novela policíaca, en fin. Y cuando arranco el proceso, me encuentro con que no sabía nada de novela policíaca, novela negra. Y comencé como a encontrarme con muchos obstáculos y duré un año en ese proceso, dándome contra el mundo, tratando de encontrar el tono, en fin, y descubrí que era muy complejo y además descubrí que lo que quería contar era algo muy personal. Y le propuse al tutor que tenía en ese entonces, comencé a elaborar un proyecto alterno, y que era Morris. El anterior se iba a llamar Ciudad Trópico. Esta novela era algo mucho más íntimo. Ciudad Trópico era una novela policíaca, era una burla un poco, una toma de pelo de la novela policíaca. Era un personaje que iba a llamar Giovanni Rabe, que era un personaje gordo, obeso, algo fofo, algo tonto, y que era una burla como en las novelas norteamericanas de detectives, en donde los personajes dicen: Kowalski, voy a tomarme un hot dog, voy a comer un hot dog. Y este, el que comiera chunchullo, empanada, bofe, era un personaje muy criollo. Sí. Pero cuando definitivamente desistí de ese proyecto, cuando arranqué Morris, recordé ese personaje y en alguna de las sesiones que tuve me dijeron que el personaje carecía de la parte dramática, de conflicto. Entonces recordé este personaje que era el fofo y adopté esa herramienta, esa característica, para darle un conflicto al personaje. Entonces Morris realmente es un personaje que es obeso, y que eso le genera un conflicto interno porque él quiere conquistar a una chica, a muchas chicas. Y ese conflicto interno no le permite lograr su objetivo, y dentro de todo, la trama narrativa, la trama dramática, nos encontramos con ese conflicto que él va revelando a medida que van transcurriendo los capítulos, y que nos vamos enterando que no solamente, que de dónde provienen todos esos conflictos que tiene Morris, de su complejo a partir de la obesidad, en fin. Bueno, empecemos con el título. ¿Por qué me llamo Morris? Me llamo Morris. Morris es, descubrí en una clase de inglés que era mi nombre en ese idioma. Mi profesor no me llamaba Mauricio, no me llamaba Morris. Y me parecía que era un nombre muy llamativo, que tenía mucho poder de recordación. Y me encantó esa propuesta, entonces me arriesgué con ello, y de cierta manera Morris podríamos decir que es un alter ego del autor. Entonces digamos que esa fue la razón más importante.
¿Por qué decidiste poner, digamos, en la primera parte una entrevista entre tú y Morris? Ok. La maestría como tal nos exigía un prólogo. Un prólogo digamos, en este ejercicio creativo, en vez de, digamos, de todo esta información de la justificación, objetivos generales, objetivos específicos que uno tiene que tener en un proyecto académico. Esta era la manera de poder justificar de cierta manera de dónde nace la historia, de dónde nace el proceso, y era el pretexto para poder contar cómo fue ese proceso creativo. Así que era una maestría en escritura creativa, y qué mejor que hacer algo creativo. Entonces yo no tenía idea de cómo hacer un prólogo, nunca había hecho un prólogo, pero quería hacer algo novedoso, algo diferente, ¿no? Entonces yo comencé a observar los prólogos de mis compañeros, y eran muy elocuentes, muy sofisticados, en fin, ¿no? Y yo dije, no, yo soy periodista, y se me ocurrió una idea. Esta idea se me ocurrió por una cuestión netamente clichésuda, y es, había visto un episodio, recordé un episodio de Superman, en donde se desdobla Clark Kent y Superman, y los dos tienen que enfrentarse. Entonces dije, ¿por qué no plantear desdoblar al personaje del autor y que los dos tengan una comunicación? Y aprovechando que el personaje de Morris era un periodista, flojo, mediocre, en fin, pero periodista, utilicé esa herramienta para plantearlo. Obvio, uno lo va entendiendo a medida que va leyendo la novela de que Morris es periodista, entonces lo puedo entender. Claro, pero como es el prólogo y lo primero que aparece, probablemente quede un poco descontextualizado. Sin embargo, cuando presenté la propuesta del prólogo, en donde una conversación entre el personaje y el autor, gustó muchísimo a la directora de la novela, la jurado, perdón, de la novela. Le gustó muchísimo esa propuesta, le pareció muy novedosa y le pareció más divertida. Y pues por ser el prólogo con lo que arranca, lo que llama la atención de los pareció libros. que era muy interesante porque enganchaba al lector. Y fue por eso. Ya. Cuenta un poco, digamos, por qué decidiste involucrar parte de tu vida en el libro como tal, o sea, escribir partes ahí. Bueno, yo considero, se lo he escuchado a muchos escritores. De hecho, una cita de Borges que plantea que uno siempre, por más de que maquille, por más de que intente utilizar dragones, en fin, que ese es el príncipe, esta es la princesa, siempre todo escritor, creo que sin excepción, está hablando de sí mismo, solamente que está maquillando, está utilizando una manera de disuadir, y eso de cierta manera hace que el lector se haga ciertas preguntas. Por ejemplo, la pregunta que siempre me hacen cuando yo voy a hablar de Morris a un espacio público es Morris. ¿Qué tanto de Morris está, en el libro? Es usted? Porque claro, esa dicotomía se presenta a partir de que el lector, sin conocerme, cree que me conoce. Entonces es muy interesante el experimento, porque cuando la gente no me conoce y llego a un lugar, la gente piensa que se va a encontrar con un ser obeso, con un ser en las mismas características que está escrita en el personaje, y eso genera para mí algo interesante. Y sencillamente planteé algo digamos, de parte de mi intimidad,
porque lo que quería precisamente era eso, ¿no? Un ejercicio en donde podría narrar aspectos que desde mi punto de vista me afectaban o de cierta manera era mi manera de ver el mundo, ¿no? Estamos en una época en donde el físico importa muchísimo, la figura, la imagen, sí, en donde la tecnología es avasalladora, ¿no? Está cada vez permeando nuestro tiempo. Y bueno, para eso posteriormente leí unos autores que corroboraban esa hipótesis, esa teoría, de cierta manera. Bauman es un sociólogo que falleció hace poco, y le da durísimo a esto con su Amor líquido y esta saga o estos libros que plantean como una mirada muy un poco oscura, un poco ya desprolija, de una ilusión acerca de la tecnología y de quiénes somos. Yo creo que ahí donde está el asunto de la historia, y es un asunto de identidad. Yo creo que he leído muchos autores que en sus obras lo que plantean es quiénes son en una sociedad donde probablemente algunos no calan, no se sienten a gusto. Yo creo que, parafraseando también la idea de otros autores, uno escribe porque siente que es decir, una persona que es feliz, que lo tiene todo, creo que no tiene nada que escribir, porque los que escriben son los que están precisamente en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de, bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que comienzan como una especie de terapia de búsqueda interior? Yo creo que ahí donde está el gran éxito, hablando del éxito de lo personal, no del éxito comercial, porque muchos escriben por el éxito comercial, por ganar un premio, por ganar fama, por ganar prestigio. En mi caso es por esa búsqueda personal, creo que una búsqueda de identidad, ¿quién soy? Digamos, porque decidiste crear a Morris así obeso, es básicamente por lo mismo que dijiste, esa búsqueda física, digamos, de hoy, la tecnología y todo lo que las redes sociales conllevan. Sí, tiene que ver de cierta manera con un elemento de conflicto, y era, claro, hay muchos, por ejemplo, una película que vi recientemente, que fue la película que ganó este año el Oscar, Luz de Luna. Él trabaja un tema de narcotráfico que eso me pareció interesante y que tiene algo que ver con Morris. Morris tiene un amigo que tiene nexos con el narcotráfico, pero el enfoque no me interesaba hablar de narcotráfico y la problemática social que eso incurre, sino el conflicto interno del personaje. Y en Luz de Luna me parece interesante que hay de cierta manera una mirada acerca del narcotráfico, pero en donde se enfoca es que el protagonista es gay y está en esa búsqueda de quién soy, en fin. Eso me parece interesante, y yo creo que en la narrativa el enfoque es importantísimo. Yo creo que es lo que le da el éxito a una obra. Hay infinidad de historias sobre narcotráfico, hay infinidad de historias sobre violencia, hay infinidad de historias, pero a mí como narrador me interesa es el conflicto interno del personaje, es lo que hay adentro, este universo interno que para mí es fundamental, planteándolo desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde muchos aspectos que influyen en que un personaje se identifique o no con la sociedad. Yo creo que eso es importante.
creo que lo que hace un escritor es un escritor, hago la aclaración, no que quiera vender libros, sino que quiera plantear es una mirada crítica de la sociedad en la que está. Ayer estaba viendo una película que me encantó, que se llama, de hecho la he visto 3 veces, se llama El Último Tour, y es la historia de un escritor norteamericano que termina suicidándose por problemas psicológicos. Se llama David Foster Wallace. Y él tiene una obra, entre muchas, fue un autor muy prolífico, pero una obra que es La Broma Infinita, en donde se burla de la sociedad norteamericana. Yo creo que es eso lo que hace un escritor, es plantear una postura frente a la sociedad en la que está, en el tiempo que está. Si no lea a Joyce con el Ulises, él plantea una mirada de Dublín de ese entonces. Vargas Llosa plantea al Perú, y de cierta manera una mirada un poco del Miraflores en el cual él se crió. Yo creo que eso es importante, plantear un ambiente de donde el personaje quiere establecer que se muevan sus personajes, y eso de cierta manera a veces habla más que el mismo periodismo y que los mismos libros de historia. Creería yo, y sería una hipótesis, que uno podría aprender más de historia en la literatura, en la ficción, que en la misma que los mismos libros de historia, donde tienen una mirada un poco sesgada por unos intereses políticos, económicos, que es lo mismo que uno lee en la prensa, ¿no? Uno descubre en la prensa que determinados, el enfoque que se le da es determinado al interés político y económico que tiene ese medio. Yo creería que los libros de historia también tienen esa parte, dependiendo de los intereses que se tengan. Entonces yo creo que en la literatura es importante mirar eso y explorar ese camino. Digamos, en los géneros literarios, ¿cómo podríamos ubicar a Morris? ¿Que hay bueno, sí. De hecho, un género que tiene algunos esbozos de novela policíaca, pero no es una novela policíaca en sí. Pero yo creería que es una novela de personaje. Es un personaje que desde el primer momento narra su conflicto y arranca a contar su historia, sus conflictos familiares, su conflicto con el otro, porque al tener un complejo completamente interno, se refleja en el contacto con el otro, y eso le genera el conflicto constante. Y es cuando uno lee a Morris, se percata, uno podría pensar que es un ser completamente promiscuo, y no, realmente lo que él busca es el amor de su vida, es una persona que lo comprenda, que lo entienda. Pero si hablamos desde el punto de vista psicológico, tendría sentido un poco, y es que si él no se comprende, si él no se entiende, pues va a ser complejo que alguien que encontrar a esa persona que lo haga. Y es todo el proceso. Realmente el quiebre narrativo se da por un secuestro, y ese secuestro lo que genera es una tensión dramática que permite, dentro de la verosimilitud de una obra, que él pueda reflexionar y que él pueda cambiar, que él pueda decir, que es el tiempo para decir quién soy, para dónde voy, quién he sido, dónde vengo, quién es mi familia, por qué mi relación con mi familia ha sido de esta manera, por qué mi relación con las mujeres ha sido de esta manera, porque yo soy así. Y es un camino de aceptación. Entiendo. Digamos, ¿qué proyectos tienes más así en la parte de la escritura? Sí, bueno, en este momento estoy trabajando 2 proyectos alternos. Uno es un tono también muy autobiográfico. Es un personaje que
que se siente un poco frustrado, un poco, por esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda interna. Y la otra es un personaje que está muy influenciado por una obra que estoy leyendo ahorita, que estoy terminando de leer, que se llama Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño, en donde los personajes son unos poetas que están en búsqueda de las huellas de una poetisa o una poeta. Y esta historia nace por un amigo muy cercano que me envía su tesis de grado acerca de la vida y obra de un poeta que él admira muchísimo. Y yo leo esta obra y digo, claro, aquí puede existir un elemento para poder construir la búsqueda de ese personaje y todas las aventuras que puede conllevar. Entonces la historia es un profesor universitario al cual un estudiante le lleva una propuesta como tesis de grado, que es la investigación de la vida y obra de este autor. Y él al principio está un poco, no me interesa mucho, pero a medida que van interrelacionando ellos, él se va involucrando en el proyecto. Y esta la idea es que me lleve a un trabajo de investigación más profundo y un trabajo de inmersión mucho más divertido, diría yo. ¿Cómo es el proceso, digamos, de llegar a crear una obra? O sea, ¿de dónde nacen como esas ideas? Digamos en tu caso. Desde muchas aristas. Yo escucho todo el tiempo, me encanta caminar, me encanta recorrer la ciudad, me encanta cuando voy en un transporte público, me encanta escuchar las conversaciones. De hecho, ahorita tuve un viaje hace poco a otra parte y recordé una frase de Fernando Pessoa, y es la lengua es mi patria, parafraseando un poco esa frase, esa cita. Y comencé a escuchar otra lengua que me pareció interesante, y es que ellos hablaban esa lengua cuando pareciese que intencionalmente lo hicieran para que el otro no se diera cuenta de lo que estaban hablando. Por obvias razones no me daba cuenta, pero me pareció interesante. Y yo trabajé un proyecto con el Ministerio de Cultura y fue investigar la vida y obra de Rufino José Cuervo. Rufino José Cuervo fue un filólogo muy importante, y él planteaba una idea que para mí fue un gran descubrimiento, y es que la lengua o la lengua literaria o el lenguaje literario proviene de la calle, proviene de lo popular, proviene de las personas comunes y corrientes, que van mutando hasta llegar a los libros. Y yo al principio pensé que era de los grandes investigadores, de donde nacía realmente, y no, es desde el epicentro. Por eso me encanta escuchar los tonos, los registros, y eso me ha dado la posibilidad de, ahorita en esta novela que estoy trabajando, de jugar con la polifonía, que lo hace muy bien Roberto Bolaño, y digamos que estoy explorando en ese aspecto. Entonces yo creo que de todo, de los libros que leo, de las experiencias que tengo, y de poder escuchar y poder observar cuando voy en un transporte público, cuando camino por la ciudad, cuando transito, cuando estoy en una comida, cuando estoy con amigos. Yo creo que todo, sin excepción, es material narrativo. Desde un juego de video, desde una película, desde la conversación con un niño, todo hace parte. Y yo lo que hago es que a veces tengo la disciplina de anotar y de llenar diarios, De hecho, ayer descubrí un diario que tenía desde hace mucho tiempo,
y ahí digamos que me puede servir para la construcción de estos proyectos que estoy trabajando. Aparte pues, de ser escritor, también eres periodista, ¿no? ¿Cómo ha sido como esa trayectoria tuya? El periodismo me ha ayudado uno me lleva a lo otro. El periodismo me ha llevado al gusto por contar historias. Mi trayecto ha sido, arranqué en radio. La radio te da una posibilidad y es que todo tiene que ser ya. La inmediatez. Entonces uno aprende ahí a que la fuente que tiene que ser hoy. Y el programa, tú vas a una rueda de prensa a las 9 de la mañana y regresas y tienes que montar esa nota para el mediodía, no para el otro día. Esas ventajas te lo da la prensa escrita, que cuando tú vas a una rueda de prensa sí trabajas el texto, tienes el tiempo para trabajarlo el otro día porque sale el otro día, pero en el día puedes trabajarlo de manera mucho más tranquila, si se le puede denominar así. Y he trabajado en prensa también, trabajé un tiempo en la revista Playboy, obviamente no como modelo. Trabajé como asistente editorial y ahí me dio mucha herramienta porque al tiempo estaba en la maestría, estudiaba en la maestría, escribía la novela, escribía en las tardes, iba a la revista, en las mañanas iba a clase de la maestría y escribía. Entonces, en la jerga se dice que es calentar la mano, ¿no? Tener la mano caliente, y entonces estaba constantemente buscando fuentes, proponiendo historias para contar, y me ha ayudado muchísimo porque en el trabajo que tuve, en el proyecto que tuve con Luis Rufino José Cuervo, me ayudó muchísimo para contactar fuentes y hacer reportería y establecer desde un solo tema, que era la vida de Luis Rufino José Cuervo, establecer una ramificación de temáticas para que el tema no se me agote. Yo tenía alrededor de 4 meses o 6 meses trabajando solamente Rufino José Cuervo. Entonces, a partir de la investigación, descubrí que uno podía trabajar, por ejemplo, Rufino José Cuervo y el humor, Rufino José Cuervo y la literatura, Rufino José Cuervo y la familia, Rufino José Cuervo y el lenguaje, en fin. Entonces, eso me ayudó como a partir de una investigación muy profunda, poder trabajar y organizar las ideas, que es lo que uno hace cuando redacta, realmente organizar las ideas. Entonces, yo creo que el periodismo me ha ayudado, ha sido como un complemento para mi trabajo literario, mi búsqueda literaria. Obvio, uno descubre que en el periodismo tú tienes un tiempo muy medido, o tú tienes que entregar a determinado tiempo. Cuando yo escribía Morris tenía esa presión, es que tenía que entregar a determinado tiempo, porque cada semana tenía que estar con mi tutor para que él me hiciera las correcciones o los comentarios y yo hacer las correcciones para seguir avanzando. Claro. Cuando uno ya trabaja solo, uno tiene la ventaja, es que tú tienes el tiempo para investigar, tú decides cuánto investigas, cuánto tiempo, si decides que debes de tomar un espacio y meter dentro del cajón de la noche el manuscrito y volverlo a retomar, tú decides, ya es tú. Entonces, porque es un proyecto más personal. Entonces me parece que eso también es importante porque te da la posibilidad de que seas más honesto. O sea, que no tengas que estar porque cuando uno lee los textos, los artículos de prensa, a veces se percata de gazapos, en fin, de errores, porque el tiempo pues está ahí, es una guillotina que está ahí, ¿no? Está ahí. En cambio, en la literatura, pues tú eres el que decide. De hecho, autores como Saramago decidieron no publicar hasta ya cierta edad, ¿no? Cierta edad avanzada.
Pero no, eso no quiere decir que porque uno no publique, no está escribiendo, o no está explorando, o no esté pensando en la producción de algo. Yo creo que es importante tomarse el tiempo. Yo a veces siento que hay un afán de publicar. Bueno, ¿de dónde nace como este amor por la escritura y por qué realizaste la maestría en escritura creativa específicamente? Sí, yo de niño fui un televidente voraz. Veía muchos cartoons, veía Centella, Plaza Sésamo, en fin. Es decir, no hice tareas, no hice muchas tareas, me dedicaba a la televisión. Pero en la casa siempre ha existido biblioteca. Y eso yo creo que de manera inconsciente va calando. No fui un lector precoz, pero en las vacaciones largas, esas que eran a mitad de año, Sí. eran como desde julio como hasta agosto, pues me cansaba de todo, ¿no? Ya había hecho de todo, jugaba con los amigos, ver televisión, jugar con mis juguetes. Y decía, ¿qué hago? Ya no tengo nada, ya está aburrido. Y me iba a la biblioteca y miraba las portadas de los libros. Y dependiendo de la figura, de la imagen que existía ahí, lo leía o no lo leía. Y ahí leí La Metamorfosis de Kafka. Para mí eso era ahorita como ver un episodio de los X-Men. Un tipo que amanece convertido en un insecto gigante. ¡Wow! Es una cosa impresionante. Y lo leía de manera literal, ¿no? Para mí era una cuestión fantástica. Y de ahí leí a otros autores, a Tolstoy, a Stevenson, sin la pretensión de, como ahorita que hablo con amigos escritores, bueno, no, yo leía a Stevenson, leía a Kafka cuando tenía 8 años. No, era porque no tenía nada más que hacer. Bueno, ya para terminar, ¿qué recomendación le harías, digamos, a esas personas que quieren empezar a escribir? La recomendación fundamental es que escriban. Sí, yo he pasado por un camino académico, un recorrido académico, pero yo soy consciente de que muchos escritores no lo hicieron, ¿no? Vargas Llosa, creo que no lo hizo, Bolaño no lo hizo, bueno, y si nos vamos mucho más atrás, Cervantes no lo hizo, no había academias para ser escritor, para formar escritores. Los maestros pueden ser diversos. Yo no podría decir, no, tienes que leer a Borges, tienes que leer a Cortázar, tienes que leer, no, porque probablemente existirán personas que no les llegue lo que plantea Borges ni lo que plantea Cortázar, les llega lo que haga García Márquez o lo que haga Faulkner o lo que, no sé. Entonces, yo creo que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Obvio, escribir no es tipear, escribir no es sentarse y escribir. Yo creo que escribir es lo que hablaba en un momento, escuchar las conversaciones, observar cómo se comportan los demás y ir armando en tu cabeza como, bueno, por aquí puedo construir una historia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el magazine. No, gracias por la invitación y nada, espero que ha servido mucho a quienes les interese la literatura y a quienes les interese el periodismo también, ¿no? Porque es importante, digamos, tener una idea, por ejemplo, para personas que quieran estudiar periodismo o que quieran irse por el camino literario. Es que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Esa cuestión de que no solamente es para intelectuales y para gente muy sofisticada, que siempre toma vino y champán. No, cualquiera lo puede hacer. De hecho, conozco grandes escritores
que han trabajado desde su cotidianidad y desde lo popular, y a mí me han ayudado muchísimo a encontrar esos tonos, esos registros de voz. O sea, que cualquiera lo puede hacer, no hay prohibido prohibir. Listo, bueno, muchísimas gracias. Sigan ustedes con el magazine Aquí en la Tarde, ya tienen el recomendado, Me llamo Morris, para que se lo lean.